Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy traemos un tema que entrelaza la celebración de la vida con el misterio y lo sobrenatural: las historias de terror del Día de Muertos. Esta festividad, tan rica en tradiciones y simbolismo, nos recuerda que la muerte no es el final, sino una parte del ciclo de la vida. Pero como toda celebración que honra a quienes han partido, también está rodeada de leyendas y relatos sobrenaturales. En este episodio nos adentramos en cuentos de espíritus errantes que regresan en la noche de los muertos, de altares que ocultan secretos oscuros y de encuentros inquietantes que han dejado huella en quienes los han vivido. Así que, si alguna vez has sentido un escalofrío recorrer tu espalda o has escuchado susurros en la oscuridad, este episodio es para ti. Prepárense para explorar el lado más tenebroso del Día de Muertos, donde el homenaje a nuestros seres queridos se encuentra con lo desconocido. Ajusten sus audífonos y acompáñenos en este viaje. Bienvenidos a El Eco del Miedo. El Eco del Miedo. Día de Muertos. Cuando uno es niño, jamás llega a imaginarse por lo que pasará conforme uno crezca. Nos hacemos una idea y nos imaginamos el mejor panorama de nuestras vidas, pero es cierto que el destino se ríe de nosotros cuando hacemos planes. Algo que es cierto e indiscutiblemente seguro es que conforme uno crece, los demás empiezan a morir. Creemos que nuestros padres, abuelos y amigos son eternos y que al despertar a la mañana siguiente estarán allí igual que cada día, pero ¿qué pasa después de morir? Algo es seguro: los que quedamos con vida echaremos de menos a los que se nos fueron. Es de este modo que quisiera iniciar contándoles lo que fue para mí una señal de que tenía que continuar después de haber perdido a alguien, y espero les sirva de algún modo para darse cuenta de que hay una forma de vencer a la muerte y que sepan que aquellos que se nos adelantaron aún siguen con nosotros. Todo inicia en un municipio escondido entre la sierra, allá por Tepatitlán de Morelos, rumbo a Yahualica, pero mucho antes se ubica el municipio de Mezcala, un municipio con pocos habitantes pero lleno de leyendas e historias. Uno de mis mejores amigos de la universidad había enfermado, más bien, había empeorado. Lo conocí cuando ya tenía diabetes y me platicaba que seguido tenía que inyectarse para poder sobrellevar la enfermedad. Vivía en una casa que era suficientemente grande para darles cobijo a varios de nosotros, pues cuando íbamos de visita éramos bastantes compañeros de clases quienes llegábamos y nos quedábamos a dormir. Justo en el patio de su casa parecía haber media hectárea de milpa. Una vez por año nos veníamos en su casa por la noche para hacerle lotiza, y precisamente una de esas noches fue cuando lo encontré sentado a él solo a la orilla del río mientras que los demás se embriagaban en otro lado. Estoy muriendo, Mario, y creo que no la libraré esta vez. Mientras me lo decía, su voz sonaba quebradiza. Tengo miedo de morir, pues no sé con qué me vaya a encontrar. Terminó diciendo mientras se tallaba los ojos. No supe qué decirle. La verdad es que cuando uno es joven y tiene el mundo por delante, lo menos que piensas es si morirás. Pero ahí comprendí que mi amigo tenía en mente otras prioridades. Mi amigo Hugo falleció un día de muertos por la madrugada. La diabetes se le complicó hasta el grado de dejarlo ciego. La noticia me llegó igual que un balde de agua fría. Recién había entrado a trabajar a una empresa importante en Guadalajara y sin pensarlo me salí del edificio para dirigirme a Mezcala de forma inmediata. A pesar de que era un trayecto al que ya me había acostumbrado, para mí fue el momento más largo de toda mi vida. Lo enterraron en el único cementerio de Mezcala, en el nivel más alto de un muro. Colocaron su fotografía al frente de donde guardaron su cuerpo. Justo en ese instante comenzó a llover. Ya era tarde y la mamá de Hugo nos ofreció cobijo en su casa. Aunque había varios parientes de su familia, había espacio suficiente para todos. Sin embargo, yo decidí quedarme un rato al lado de la milpa, repasando cada momento que viví con mi amigo. Ya era tarde, recuerdo que pasaban de las 2 de la mañana. Yo estaba bebiendo mientras observaba la milpa mecerse con el viento, pero entre el maizal vi algo que me llamó la atención poderosamente. Una persona caminaba a través del maizal, pero no lo vi con claridad. Había algo de niebla por la lluvia que recién había dejado de caer. Me imaginé que se podía tratar de algún familiar. No sé qué me impulsó a ir a ver.
Lo menos que quería era ver que alguien se había metido a escondidas a robar. Quizás fue ese el impulso y cuando menos lo pensé ya me encontraba buscando a aquella persona que había visto entre la milpa. Me agaché para ver si lo veía correr entre los surcos y escuché justo al lado de mi oreja la risa de alguien detrás de mí. Hizo que me exaltara, pues aquella risa me había parecido muy familiar. Por alguna razón recordé la risa de Hugo. Nuevamente pude escuchar que alguien caminaba entre la milpa y por fin vi a alguien correr entre ella. Esta vez lo había visto con mayor claridad. Había visto a Hugo. No cabía duda, pues tenía la misma complexión. Por extraño que parezca, no me sentía con miedo. Sin embargo, sí me parecía algo raro. Cuando ya habían pasado algunos minutos sin ruidos o visiones engañosas, decidí regresar a la casa y, sin esperármelo, alguien palpó varias veces mi hombro derecho y mientras lo hacía me dijo: «Mario». Me volteé rápidamente y sin embargo no vi nada. Esto ya me había asustado. Volví a ver que alguien corría entre la milpa, así que decidí seguirlo. Podía ver que esquivaba el maíz con facilidad y a mí me costaba trabajo alcanzarlo. Cuando menos lo esperé, ya estaba justo a la orilla del río. En ese instante lo comprendí todo. Ya había entendido. Hugo de algún modo me había invitado a acercarme a hablar con él. Me senté en el tronco donde lo había visto por última vez con vida. La cerveza que traía en mano la dejé sobre el tronco donde se sentaba y brindé por él. «Por ti, hermano», dije hasta el cielo. Eso lo consideré la despedida y un cierre de mi duelo. Me sentí tranquilo conmigo mismo, sin embargo no me había dado cuenta, pero el destino me tenía lista una prueba que creo que mi amigo Hugo ya sabía. Fuimos a visitarlo poco antes de su aniversario luctuoso, para ser exactos un 9 de octubre. Me había puesto de acuerdo con 2 amigas de la universidad en ir a visitarlo y dejarle flores. Queríamos evitar visitarlo justo el Día de Muertos debido a toda la gente que visitaría el cementerio en esos días. Después de un rato de estar ahí con él, mis amigas decidieron ir a dar una vuelta para ver todo el cementerio por completo. Les comenté que yo me quedaría un rato más. Me senté a la orilla de unos escalones mientras revisaba mi celular. Pude ver que una anciana se acercaba lentamente y consigo llevaba un ramo de flores ya marchitas. Me hice a un lado para no estorbar el camino y que ella pasara a un lado mío. Yo estaba concentrado en mi celular cuando al pasar ella justo al lado, se detuvo. La miré de reojo, pero ella no se movía. Pensé que le estorbaba y me levanté pidiendo disculpas, pero ella seguía sin moverse. «¿Te puedo ayudar en algo?», le pregunté, pero no contestó. Sin embargo, levantó el ramo de flores para colocarlo en el cajón que estaba justo debajo de donde se encontraba mi amigo. Ese cajón estaba vacío. La viejita puso el ramo en ese lugar y se retiró lentamente. No le di mucha importancia a lo que había pasado. Me imaginé que quizás le traía flores al muertito de abajo. Y fue cuando se me ocurrió lo más estúpido que pude haber hecho en un cementerio. Pensé en asustar a mis amigas cuando regresaran y me encontraran dentro del cajón vacío. Además, sería una experiencia que nunca me imaginaría que viviera. Usé la cajonera de abajo a modo de escalón y me metí en el vacío. Y sin darme cuenta, había pateado el ramo de flores marchitas que había dejado aquella viejita. Me quedé unos minutos inmóvil pensando en esa sensación de estar en una cajonera donde tenía que haber un ataúd. Mi amigo descansaba en la parte de arriba y un desconocido en la parte de abajo. En ese momento escuché unos pasos. Cerré los ojos y me quedé en silencio pensando qué decirles cuando me vieran ahí mis amigas. Y en un instante todo fue silencio. Ya no las escuchaba venir. Levanté la cabeza para ver si estaban ellas ahí y cuál fuera mi asombro que pude ver a la anciana que me veía con ojos de terror. Su rostro era gris, sus ojos blancos al igual que canicas. Me asustó pues comenzó a gritar y con sus manos arrugadas me empujó más hacia adentro de la cajonera. Me comencé a sacudir para que me soltara, pero juro por Dios que aquella anciana tenía mucha fuerza. En ese instante tuve la sensación de que algo jalaba de mi pecho, me jalaba hacia el fondo del cajón. Pude ver que mi playera se jalaba y con mis manos me sacudía esa sensación mientras en mis pies tenía aquella anciana empujándome hacia adentro también. Me sentía bastante desesperado que comencé a pedir auxilio y cuando sentí que ya no la libraría, pude ver que alguien tomaba fuertemente mis piernas y me jalaba hacia afuera. Volteé rápidamente y ya no vi a nadie. Ni a aquella anciana ni a quien me había ayudado. Me encontraba todo lleno de polvo y telarañas. Desconcertado me levanté rápidamente y miré hacia adentro. No supe qué había sido aquello que me había sacado. Tomé el ramo de flores y lo aventé dentro del cajón. Sin esperar un segundo más, tomé las cosas que traía y me dirigí a la entrada para esperar a mis amigas. Allí se encontraba un sepulturero ya grande platicando con ellas. Les platicaba sobre que ya habían desalojado tumbas antiguas y tenían cajones libres para nuevos inquilinos. Yo me encontraba uno algo agitado. Una de mis amigas se acercó y me preguntó si estaba bien.
No me pude contener y les platiqué todo. No me creyeron. Sin embargo, el sepulturero se había quedado bastante serio y concluyó diciéndome que me cuidara por donde fuera. Esa anciana al parecer ya tenía un conflicto contra mí por haber perturbado el lugar donde ella llevaba flores. A los pocos minutos decidimos regresar a Tepatitlán. Yo solo quería regresar a casa. Lo que estoy por contarles a continuación no es nada sencillo de escribir, pues tengo que recordar aquellas sensaciones y percepciones que tenía en ese entonces. Después del suceso del panteón, las cosas no marcharon tan bien. Siempre me sentía cansado. No podía dormir bien por las noches y muy seguido llegaba a tener la sensación de que algo se me subía mientras dormía. Mi apetito cambió mucho, no tenía hambre y lo que comía me daba asco. No estaba del todo bien. Los doctores me tenían con medicamento todo el tiempo, lo cual me comenzó a causar complicaciones. Me sentía cansado y deprimido sin ganas de vivir. Pero dentro de todos los males había algo que me confortaba mucho. Mi bebé pronto nacería, y eso me motivaba a salir adelante. A pesar de que me la pasaba tanto tiempo enfermo, trataba de darle al mal tiempo buena cara. Pero el día del nacimiento de mi hijo, la cosa empeoró. Mi bebé fue diagnosticado con inmadurez extrema. No había muchas posibilidades de que sobreviviera, así que toda la noche me la pasé con él sosteniéndolo en mis brazos y arrullándolo. Al día siguiente, en mis brazos, él falleció. Esto me llevó a una profunda depresión. No se diga a mi esposa, quien pasó por los peores momentos. Decidimos cremarlo para resguardar sus cenizas en el templo cerca de nuestra casa. Cuando salía del trabajo iba a visitarlo. Fue así que el 1 de noviembre me quedé sentado a un lado de donde lo teníamos resguardado. Me encontraba solo en la capilla, ya era algo tarde y no tardaba en encerrarla. El sacristán me había advertido que estaba por cerrar y solo me dejaría estar ahí unos minutos más. Yo tenía mi cabeza pegada a la puerta del cajoncito cuando escuché que alguien se acercaba lentamente. Parecía que arrastraba sus pies mientras caminaba. Yo tenía los ojos cerrados. Me estaba despidiendo cuando sentí que alguien puso su mano sobre mi hombro y me dijo en voz baja: «No mires atrás, solo deja que se vaya». Pude reconocer su voz. Se trataba de Hugo. Sentí que su mano la quitaba sobre mí y detrás de mí escuché que pasaba aquella persona que estaba arrastrando los pies. Abrí los ojos y miré a un lado mío y pude ver a aquella anciana que me había asustado en el cementerio de Mezcala. La piel se me puso chinita y cuando estuve a punto de salir corriendo, nuevamente sentí que alguien ponía su mano sobre mi espalda. Entendí que debía tranquilizarme y aquella anciana salió de la capilla. Respiré profundamente y al darme la vuelta, no vi a nadie. Esa noche, mientras estaba acostado, me puse a pensar en todo lo que había vivido y recordé que justamente se cumplía 1 año de haber fallecido mi amigo. Sin darme cuenta, me quedé dormido en unos segundos. Esa noche soñé con mi amigo. Le decía que dejara de angustiarme, pues mi bebé estaba bien cuidado hasta que yo estuviera listo para ir por él. He de aceptar que todo esto me ayudó. Comencé a sentirme mejor en cuanto a mi salud y emocionalmente. Me sentí reconfortado al saber que aquellos que se van nos echan de menos y que siguen con nosotros. No sé si esto parezca algo irreal, pero a mí me pasó, y esto me ha ayudado a saber que la muerte no es el final de todo. Es un paso más allá que debemos durante todo nuestro proceso de vida, y de alguna manera eso me demuestra que podemos vencer a la muerte. En memoria de Hugo Fabián Portillo Huerta. Solo en casa. Esto que te cuento me pasó hace algunos años, precisamente un día de muertos. Ese día solo estábamos en casa mi hermana y yo. Mis papás habían ido a ver a mis abuelitos y a otros parientes en un pueblo en San Luis Potosí. Desde el miércoles pasado habían aprovechado el puente de estas fechas, ya que el 1 y el 2 habían caído en jueves y viernes, así que estarían todo el fin de semana ya con ellos y regresarían hasta el domingo por la tarde. En realidad era como una tradición irnos cada año al pueblo de mis abuelos, pero en esa ocasión mi hermana tenía un compromiso con su novio y su familia, y yo había quedado de verme con algunos amigos de la preparatoria para ir a una fiesta. Así que en esa ocasión nos quedamos en casa. Mi hermana pasó gran parte de la tarde arreglándose y Eduardo, su novio, llegó por ella a las 6. Estuvo un rato conmigo en la sala mirando una película en la televisión mientras la esperaba. Después de un poco más de media hora, finalmente salió de su cuarto toda apresurada. Jaló a Eduardo del sillón y se fueron. Yo miré el reloj que estaba en la pared y apenas iban a dar las 7. Había quedado de verme con mis amigos hasta las 9. La idea era que fuéramos a la casa de Daniel, uno de mis mejores amigos. Él también tenía casa sola como yo, pero
Habíamos planeado la fiesta ahí porque estaba mucho más grande que el departamento de mis papás, además de que era una vivienda individual y no estaba en un cuarto piso como aquí. Las pocas veces que intenté hacer una reunión con mis amigos, los vecinos siempre terminaban quejándose por el ruido. Incluso en una ocasión hasta llamaron a la policía. Así que como faltaba todavía algunas horas para ver a mis amigos, me acomodé en el sillón y seguí viendo la televisión. Estaba tan entretenido que no me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, todo estaba muy oscuro. Me espanté un poco y me sentí confundido. Busqué mi celular sobre el brazo del sillón y apenas eran las 8. Me levanté, me dirigí a la ventana y abrí la cortina. Al parecer toda la colonia se había quedado sin luz. Se veía algo tétrico ver desde ahí a todos los niños disfrazados por la calle con sus papás pidiendo dulces, en los pocos negocios que seguían abiertos alumbrados por velas. En ese momento empecé a sentir mucho frío. El día había sido bastante caluroso y solo tenía puesta una playera. Me fui a tientas a mi cuarto y al llegar a la puerta, recordé que había dejado prendidas todas las veladoras de la ofrenda que estaba en el pasillo junto a mi cuarto. Eso me extrañó mucho porque todas estaban apagadas. Tenía las ventanas cerradas y a pesar del frío que hacía no sentía ninguna corriente de aire. Antes de entrar al cuarto busqué la caja de cerillos sobre la orilla de la mesa. Al pasar mis dedos sobre el mantel, sentí algo viscoso y pegajoso. Pensé que podía haber sido los dulces de amaranto o de azúcar que se habían deshecho. Al momento no le di importancia. Seguí pasando la mano sobre el mantel hasta que encontré la caja. Prendí uno pero se apagó casi al instante. Saqué otro y se apagó. Y así estuve sacando varios que como prendía se apagaban. Pensé que estaban defectuosos o húmedos. Finalmente solo me quedó uno. Lo saqué y lo prendí con mucho cuidado. Fue entonces que al hacerle casita con mi mano para cubrirlo, sentí como si alguien hubiera soplado mi mano como intentando apagarlo. En ese momento sentí un escalofrío que me erizó hasta los cabellos. Volteé a todos lados pero estaba muy oscuro. La débil luz del cerillo no alumbraba mucho. Me apresuré a prender un par de veladoras antes de volver a tener la sensación de que alguien le soplaba a mi mano. Al alumbrarse la ofrenda me di cuenta que parte del mantel de la orilla estaba empapado con un líquido rojo. Pasé mis dedos nuevamente y me los acerqué a la cara. El olor me revolvió el estómago. Aquello era sangre. Me hice hacia atrás espantado. ¿Quién le había echado sangre a esta ofrenda? Sacudí un poco la cabeza como para aclarar mis ideas. Trataba de asimilar qué estaba pasando. Llegué a pensar que tal vez era una broma de mi hermana y su novio que me habían dejado antes de irse, pero casi al momento tuve que desechar esa idea. Nunca en toda nuestra vida nos habíamos llevado así de pesado. Incluso pensé que había sido alguno de mis amigos que tengo en el edificio, pero la pregunta era cómo se habían metido. Caminé unos pasos sobre el mismo pasillo hacia el lavabo. Abrí la llave y dejé correr el agua un momento. Metí las manos y me empecé a enjabonar y tallarme fuerte para que se quitara la sangre. En ese momento escuché que tocaban la puerta de la sala. Me apresuré a secarme y caminé hacia allá. Con la luz de las veladoras iluminaba parte de la sala y del pasillo del departamento, así que ya no tuve que irme a tientas. Al fijarme por la mirilla de la puerta no pude ver nada. Me esperé un segundo y volví a escuchar aquellos toquidos. Fueron 3, pausados. Abrí lentamente la puerta pero no había nadie afuera. Asomé la cabeza a ambos lados del pasillo y todo estaba muy oscuro. Cerré y al darme la vuelta para regresarme a la sala, volví a escuchar aquellos 3 toquidos. Me molesté y me giré para abrir lo más rápido que pude la puerta y así agarrar al bromista, pero no había nadie. En ese momento sentí una brisa helada y me pareció escuchar una risa a lo lejos, hasta el fondo del pasillo que no me agradó mucho. Esto se estaba poniendo feo. Cerré despacio y caminé hacia la sala. En ese momento sonó mi teléfono. Era Daniel. Apenas si lo escuchaba. Medio entendí que la fiesta se había cancelado porque también se habían quedado sin luz y habían regresado antes de tiempo su familia. Todavía alcancé a decirle que se viniera para acá para tomarnos una cerveza. La verdad no quería estar solo. En eso empezó a parpadear la pantalla de mi celular indicándome pila baja y se apagó por completo. Pero eso no podía ser porque unas horas antes lo había cargado pensando en que estaría toda la noche afuera. Molesto lo aventé sobre el sillón y entonces volví a escuchar los 3 toquidos. Corrí a la puerta, abrí de golpe, pero ahí no había nadie. Me salí al pasillo y grité que ya no estuvieran jodiéndome. Pero en ese momento volví a escuchar los 3 golpes. Volteé a todos lados, seguía escuchándolos. Fue entonces que me percaté que parecían venir de adentro del departamento. Caminé despacio hacia la sala tratando de ubicar de dónde provenían. Al principio me pareció que era por donde estaba la ofrenda.
Me acerqué a unos pasos de la mesa y la contemplé con detalle. Entonces me di cuenta que cada golpe que se escuchaba, la luz de las velas parecían parpadear al mismo tiempo. Me asusté mucho, sentía que se me salía el corazón por la boca. Sin pensarlo, empecé a caminar hacia atrás alejándome de la ofrenda y fue cuando escuché claramente los golpes detrás de mí, en la ventana de la sala. Eso no era posible, estábamos en un cuarto piso. Me giré y caminé hacia allá. Las piernas se me doblaban del miedo. Alcancé con la mano la cortina y de un tirón la abrí. Fue algo aterrador. Tras del vidrio había una mujer con el rostro pálido y desfigurado, sin ojos, solo tenía unos huecos negros en la cara. Del susto me hice para atrás y me tropecé con la mesilla de la lámpara. Me fui de espaldas sobre el piso y al caer mi cabeza golpeó muy fuerte con la esquina del sillón. Todo se me oscureció y sentí que perdía la conciencia. La verdad no sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto sentí que alguien me sacudía por el hombro. Me costó abrir los ojos y el primer rostro que vi fue el de Daniel. Traté de enderezarme y allí estaban también Jorge y Oscar, viejos amigos de la colonia. Entre los tres me ayudaron a levantarme y a sentarme en el sillón. Ya había llegado la luz. Daniel empezó a bromear sobre lo que había tomado para estar así. Al momento no les conté lo que había visto y solo les dije que me había tropezado con la mesa de la lámpara y que al caer me había golpeado la cabeza. Entonces les pregunté cómo habían entrado. Daniel me dijo que cuando llegaron a la puerta estaba abierta, que no se les hizo extraño y se metieron a buscarme y fue cuando me vieron tumbado en el piso, que habían estado a punto de llamar a una ambulancia y a la policía, pero que fue cuando desperté. En ese momento me sentí más repuesto y le dije a Daniel que trajera unas cervezas del refrigerador. Con el pretexto de ponerme una chamarra, me fui al cuarto. Antes de regresarme a la sala le eché un vistazo a la ofrenda. La orilla del mantel no estaba empapado en sangre y todas las veladoras seguían prendidas. En ese momento llegué a pensar que como me había quedado dormido viendo la película de terror, había tenido una pesadilla y que al final del susto en mis sueños me había caído del sillón pegándome en la cabeza. Me pareció razonable la explicación y estaba a punto de darme vuelta para regresar con mis amigos, cuando me di cuenta que bajo la mesa de la ofrenda había regados muchos cerillos quemados por todo el piso. La fotografía. Hacía mucho tiempo que habíamos dejado de poner la ofrenda del Día de Muertos en mi casa. La verdad no sé muy bien por qué. De niño era algo muy especial que me gustaba hacer con mis hermanos y mi mamá, y más cuando llegábamos a ir a casa de mi abuelita y le ayudábamos a poner su ofrenda, porque nos contaba muchas historias de cómo llegaban los fieles difuntos a visitarnos esos días, mientras comíamos dulces de amaranto y calaveritas de azúcar. Podíamos pasarnos todo el día escuchándola, pero no siempre podíamos visitarla, y la mayoría de las veces nos pasábamos esos días en casa. El mero 2 de noviembre se iban muy temprano mi mamá y mi hermana Wendy, la mayor, al mercado a comprar flores, fruta, pan y veladoras, mientras Saúl y yo, mi hermano menor, esperábamos que abrieran la papelería de la esquina para ir por papel picado y lo que nos hiciera falta para adornar nuestra ofrenda. Entonces, después de desayunar, nos la pasábamos todo el día poniendo nuestra ofrenda y contando historias de sustos y espantos. Primero poníamos un mantel blanco que cubriera toda la mesa y las veladoras, y después acomodábamos la fruta y el pan hasta el frente. En la parte de atrás poníamos una botella de rompope y una de tequila para mi abuelo, y al final poníamos las calaveritas y los dulces. Lo que no poníamos eran las fotografías de nuestros muertitos y recuerdo que en una de esas ocasiones le pregunté a mi mamá el por qué. Ella me dijo que no teníamos fotos de ellos. Entonces no sé por qué se me ocurrió preguntarle que a quién extrañaba más de los que ya no estaban con nosotros. Mi mamá se quedó callada por un momento. Su cara se entristeció mucho y se quedó mirando fijamente a la ofrenda como si se hubiera perdido en sus recuerdos. Suspiró profundamente y me dijo que a su abuelita. Había sido una madre para ella. Sé que era un niño y no comprendí lo que me había dicho, pero en ese momento le prometí que buscaría una fotografía de su abuelita para que la pudiéramos poner en la ofrenda y así ya no la extrañara tanto. Recuerdo que me miró con mucha ternura y sacudió mi cabello con su mano. Seguimos adornando con el papel picado y pasamos toda la tarde contando historias de espantos. Recuerdo que durante los siguientes años le estuve haciendo la misma promesa de encontrar una fotografía de su abuelita, y ella solo me sonreía porque sabía muy bien que al otro día se me olvidaría. Y así se nos fue el tiempo sin que pudiéramos hacer algo para evitarlo. Mi hermana Wendy terminó su carrera en contaduría y al poco tiempo entró a trabajar a un despacho. Mi hermano Saúl ya estaba en su primer año de preparatoria y yo batallaba para pasar mi primer trimestre en la universidad. Había terminado con la que era mi novia, una relación de 2 años.
Entonces empecé a agarrar la fiesta más de la cuenta. Tomaba todos los fines de semana, en realidad me sentía perdido, sin rumbo. La relación con mi mamá fue de mal en peor, nos fuimos distanciando. Las pocas veces que la llegaba a ver entre semana, acabábamos discutiendo. Fue una época muy difícil para todos, pero la gota que derramó el vaso fue aquella ocasión que llegué medio tomado a casa y me encontré a mi mamá y a mi hermano poniendo la ofrenda del Día de Muertos. No sé por qué empezó la discusión, pero recuerdo que le grité que los muertos no regresaban, que uno se muere y punto, que todo eso eran puras invenciones y me fui a mi cuarto, pero sabía que había rebasado el límite. Al otro día mi papá habló conmigo y me dijo que ellos trataban de entender el dolor de mi rompimiento, pero que tenía que poner de mi parte. Yo en verdad me sentía muy apenado y culpable, porque si alguien había estado para mí en los peores momentos de mi vida, habían sido ellos, mi familia. Recuerdo que le prometí que eso no volvería a pasar y que le iba a echar más ganas. En los siguientes meses dejé la fiesta y me dediqué por completo a mis estudios. La relación con mi mamá empezó a mejorar otra vez y todo parecía ir muy bien. Pero hace un año, mientras le ayudaba a mi mamá a poner la ofrenda del Día de Muertos y mientras colocaba el retrato de mi tía, recordé aquella vieja promesa que le había hecho de niño, de conseguirle la fotografía de su abuelita. Entonces le dije que no se me había olvidado y que la buscaría entre toda la familia. Ella me sonrió, pero entonces empezó a toser muy fuerte sin poder parar y a tener la sensación de que se le iba el aire. La acabé llevando a urgencias ese día, pero una vez que la atendieron me dijeron que al parecer no tenía nada, que fuera con su médico familiar. Y ahí empezó todo. Estuvimos llevándola con varios médicos, con especialistas y nada. No nos daban razón de sus ataques de tos y la falta de aire, hasta que empezó a pasar mucho tiempo en cama. Durante ese tiempo, en los pocos momentos que tenía libres, aprovechaba para visitar a la familia, buscando aquel retrato de su abuelita, entre viejos álbumes y paquetes de fotografías que me dejaban revisar, hasta que después de varios meses encontré en un viejo sobre de documentos de mi tía una viejísima fotografía en blanco y negro, en donde estaba su abuelita muy sonriente, en la puerta de su casa de adobe. Me puse muy feliz de haberla encontrado y como ya estábamos a unos días del Día de Muertos, pensé que sería una ocasión especial para mi mamá, porque al fin tendría un retrato de su abuelita para la ofrenda. Me despedí de mi tía y pasé a un estudio de fotografía para que la ampliaran y corrí a casa a decirle a mamá. Pero al entrar, me encontré a mis hermanos y a mi papá llorando en la sala. No hubo mucho que decir. Los últimos estudios eran contundentes. Mi mamá se nos estaba muriendo. Fue un golpe demoledor. El día 1 de noviembre sentamos a mi mamá en la sala mientras mis hermanos y yo poníamos la ofrenda. Cuando ya estuvo lista, saqué la fotografía de su abuelita y se la puse entre sus manos. Ella la agarró emocionada. La miró por un largo rato con lágrimas en los ojos. Pasaba su dedo con delicadeza sobre el vidrio del cuadro, acariciando la imagen. Fue entonces que me pidió de favor que la pusiera en el centro de la ofrenda. Me agarró de la mano y me hizo prometerle que cada año la pusiera en la ofrenda y que ella quería estar junto a su abuelita. Yo solo pude asentir con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Semanas después, mi mamá falleció. Fueron los días más difíciles de mi vida. Hace unos días pusimos nuestra ofrenda del Día de Muertos mis hermanos y yo. Aunque es algo que siempre hemos disfrutado desde niños, fue muy triste ya no ver a mi mamá a nuestro lado. Pero como se lo prometí, puse su fotografía junto a la de mi abuelita y también sus dulces preferidos. Aquella noche no quise despegarme de ahí y me quedé en el sillón que está frente a la ofrenda. En la madrugada sentí una brisa tibia que me envolvió todo el cuerpo. Fue una sensación muy agradable, de tranquilidad. Entreabrí los ojos y no sé qué pensar, si fue real o un sueño, pero allí estaban frente a mí, de espaldas a la ofrenda, mi mamá y su abuelita mirándome. Sentí que el corazón se me aceleraba. Las dos me miraban con ternura y yo solo podía sentir cómo se escurrían mis lágrimas por mis mejillas. Y fue entonces cuando escuché la voz de mi mamá, no como cuando alguien te habla, sino como si estuviera dentro de mi cabeza. Estoy bien. Recuerdo que me sonrió. Te juro que solo cerré los ojos por un segundo, pero al abrirlos ya no estaban. Al otro día, mientras terminábamos de desayunar, mi hermana se puso muy seria y nos contó que había soñado con mi mamá, que se había puesto al pie de su cama y que la había visto muy feliz y más joven, y que le había dicho que estaba bien. Yo me quedé helado al escuchar aquellas palabras. Eran las mismas que me había dicho a mí. Lo que había vivido en la madrugada no había sido un sueño.
Mi mamá había venido a vernos. Me paré muy emocionado y llorando la abracé muy fuerte. Ha pasado un año de aquella fantástica experiencia. Estamos a unos días de poner nuestra ofrenda y festejar a nuestros muertos, y sin duda, sé que me quedaré a dormir en ese sillón de la sala, porque no pierdo la esperanza de poder volver a verla, aunque sea por un instante.